Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del Árbol de Luz. Mi nombre es Daniel y el día de hoy continuamos relatando la historia de la rebelión de Lucifer, este microciclo que estamos llevando a cabo en el que estamos revisando lo que fue la rebelión, la traición de Caligastia y todas las consecuencias. Para quienes se están recién integrando al canal, les vamos a dejar acá en la descripción para que puedan revisar la parte 1 y la parte 2 de esta historia para que la vean de forma ordenada. Haciendo un pequeño repaso de lo que conversamos en los capítulos anteriores, hace unos 200.000 años atrás, Satanás hizo una visita temporal a nuestro planeta, una visita de inspección habitual a lo que hacía, e informó en ese momento a Caligastia de la declaración de libertad que estaba pronto a realizar Lucifer. Bueno, Caligastia, la verdad es que estaba bastante propenso a aceptar esta declaración, y en realidad de forma muy deliberada traicionar al planeta. Cuando ya Satanás se retira, Caligastia tuvo una conversación con su asistente, Daligastia, y luego de eso ya definen hacer esta revolución dentro del planeta. Daligastia citó en una asamblea extraordinaria a todos los administradores de las respectivas comisiones que se habían armado en este séquito que tenía el príncipe planetario, que eran 10 administradores. Se fueron citados en una asamblea donde se hizo una declaración muy importante, en la que declara como príncipe, como soberano a Caligastia, como soberano del planeta, soberano de Urantia. También se les pide que todos estos cargos de administradores deben abdicar y ceder todas sus funciones y competencias a ellos, ya que ellos habían planificado una reorganización del gobierno, una redistribución administrativa, un giro en los objetivos que fueron instruidos a Caligastia para realizar este acto que es más bien revolucionario. Lo que a todas luces era un autogolpe. Y nos quedamos en esta parte, en esta declaración, y ahora vamos a continuar conversando de cuál fue la reacción del séquito ante esta declaración. Debemos explicar previamente cómo funcionaba el séquito. Si bien estaba dividido en 10 grupos, no necesariamente el personal del séquito debía tener absoluta obediencia a Caligastia, ya que ellos en rigor son ayudantes de él, ayudantes para cumplir su misión. Así que habían diversas opiniones y también tenían bastante autonomía para poder llevar a cabo su tarea. Así que al momento de realizarse este autogolpe, hubieron voces opositoras, voces que cuestionaron esta declaración, y entre los 100 miembros o de los 10 administradores se destaca uno de ellos cuyo nombre es Van, que al momento de recibir esta declaración, él hace, digamos, un contrapunto en el que les pide a sus restos de compañeros abstenerse de, digamos, de hacer caso a lo que se les está pidiendo, que es abdicar, y tener un poco de paciencia
para poder apelar al soberano del sistema, que no es ni nada más ni nada menos que Lucifer. Claramente Van desconocía lo que estaba pasando, lo que pasaba en la mente y en el corazón de Lucifer, así que como una persona bien obediente, quiso seguir el conducto regular para acusar a su príncipe planetario, a su jefe, pero lamentablemente para él fue demasiado tarde esta, esta apelación, ya que en este preciso momento en el que Caligastia estaba realizando esta declaración, en el que se estaba, digamos, decretando como soberano absoluto, es en ese momento en que había iniciado la rebelión de Lucifer en la capital del sistema. Por lo tanto, esto estaba previamente coordinado, premeditado, así que prácticamente no hubo capacidad de reacción de ninguna de las otras inteligencias del universo y también de nuestro planeta. Por lo que se recibió la comunicación, digamos, por estos canales especiales que existían, en el que Lucifer digamos, les confirma de que Caligastia ha sido designado como soberano supremo del planeta y se les exige a ellos y a todas las inteligencias del planeta, seres espirituales, seres mortales, eh, a que juren absoluta lealtad a su nuevo soberano. Esto tampoco fue aceptado por Van, así que directamente se opuso a esto y los acusó de traidores y en desacato a la soberanía del universo, al planeta y al mismísimo Cristo Micael, por lo que les advirtió de que él iba a apelar más arriba, que en este caso son los altísimos de la constelación. Pero lamentable nuevamente para él, en ese momento ya se habían cortado todas las líneas de comunicación en el sistema. Recordemos que estas fue las medidas que tomaron los altísimos, los padres de la constelación, para que no se propagara esta rebelión, para que se, digamos, quedara contenida en el sistema y no, digamos, se extendiera y que esta manzana pudiese acotarse a un solo lugar. Por lo tanto, el planeta estaba oficialmente en cuarentena, aislado e incomunicado de cualquier tipo de atención y ayuda espiritual externa. En ese momento entonces, Caligastia se proclama Dios de Urantia y supremo por sobre todos los demás. Y es en ese preciso momento en el que los grupos se separan del séquito y que empiezan a tomar posiciones no solamente ellos, ya que son los seres espirituales como los serafines, los querubines, los seres intermedios y también los seres materiales, quienes deben deliberar y tomar una decisión respecto a lo que le estaba ofreciendo Lucifer. Y es en este momento cuando ya se da por iniciada la batalla, ya se separa este séquito, se define ya quiénes son los cabecillas de cada una de las partes. Por un lado, por supuesto, que está Caligastia, con su asociado Daligastia, y quien figura como el jefe de los, digamos, de los rebeldes, pero leales a él, es Abadón, que es un personaje que también es mencionado en la Biblia, que de hecho es descrito como un ángel del abismo y un destructor. Él aparece en el libro de Apocalipsis. Ahora, por supuesto, dándole ahora contexto a la Biblia, si se pueden dar cuenta, la verdad que a todo tipo de ser espiritual o extraplanetario, eh, digamos, se reducía a que era un ángel o era un demonio. Y ahora sabemos de que en realidad es mucho más compleja la administración, la vida y por supuesto la cantidad de seres que participan en todo esto. Así que Abadón, que es identificado como un ángel caído en la Biblia, en realidad era parte
del séquito y líder de los rebeldes. También se menciona a otro personaje que es Belcebú, que en el libro, y en esta parte del libro, corresponde a uno de los seres intermedios. ¿Quiénes son los seres intermedios? Son unos personajes que aparecen en esta parte, que son espirituales, pero que también actúan como en el mundo material. Pero en rigor son seres espirituales. También el séquito también tenía la compañía o los refuerzos de serafines y querubines que también simpatizaron con su posición. Por lo tanto, estos seres espirituales también se separaron en estas dos facciones. Por el otro lado estaba Van y también su equipo, que lo componían 40 miembros del séquito. Proporcionalmente 60 siguieron al rebelde Caligastia, al diablo, y fueron 40 los leales, liderados por Van. Y en el grupo de Van también habían seres intermedios leales, también habían serafines y querubines. Por lo tanto, las fuerzas estaban medianamente parejas. Pero, ¿y qué pasa con los humanos? Bueno, los humanos también eran parte de esta lucha. En algún momento, cuando hablé de la llegada digamos, el séquito de Caligastia, dijimos de que al momento de que estos seres que son rematerializados, a ellos se le otorga un cuerpo material y también se le comparte el ADN de los personajes de los seres humanos de ese entonces, de la raza existente en ese momento. Quienes aportaron con el ADN o como el plasma vital que se define acá, son seres humanos que seguirán el resto de sus vidas ligados a estos seres semidivinos, podríamos decir. Eh, y acá en el libro son eh, definidos con el nombre de asociados. ¿Ya? Cada uno de estos personajes del séquito tenía un asociado humano con quien compartía parte de sus genes. Es como una especie como de hermano, podríamos decir, un hermano menor. Así que los asociados actuaban también como ayudantes y también al mismo tiempo como discípulos. Así que estos asociados humanos, al igual que los miembros del séquito, también tomaron parte. Algunos se quedaron con los rebeldes y también, obviamente, la otra parte se quedó con Van, el grupo de los fieles. Ahora, lo que tenemos que también mencionar es que durante todo este periodo de conflicto, recordemos que la instrucción de Cristo Micael fue dar libertad de acción, que cada personalidad del universo que estuviera involucrada digamos, en este conflicto debía tomar una decisión. Y para eso hubo un periodo de 7 años del tiempo estándar en el que cada una de las personalidades con la capacidad de discernir pudieron tomar una decisión. Así que todo este periodo fue muy duro para los fieles, ya que no había una ayuda exterior espiritual que les pudiese dar alguna especie de guía. Y en este caso, quien lideró a los fieles, que es Van, tuvo un papel muy importante. Tuvo una fe incorruptible, por lo que es muy destacado acá en esta parte del libro. Caligastia, por un lado, y Van por el otro, organizaron sus bandos, lo que comenté hace un momento. Y aquí es cuando ocurre literalmente una batalla. El grupo de Van salió de esta ciudad de Alamatia, a unos kilómetros cerca de las colinas, y ahí instalaron una base
en la cual estaba compuesta tanto por seres espirituales como por seres materiales. Y es justamente aquí, ya cuando eh, se interviene a la raza humana, que es cuando ya podemos empezar a percibir el verdadero daño que produjo esta rebelión. Por un lado, los fieles se quedaron con Van en las colinas y los otros asociados humanos se quedaron con Caligastia en la ciudad. Pero en una jugada muy inteligente, Van se llevó con ellos el árbol de la vida, que recordemos es el sustento para estos seres semi-espirituales o, digamos, al séquito que tenía este doble naturaleza, ya que el árbol de la vida les proporcionaba los nutrientes para no tener ningún tipo de enfermedad. Recordemos que ellos no padecían ninguna enfermedad, ya que todo se lo proporcionaba el árbol de la vida, que solamente funcionaba con seres, digamos, semi-espirituales. A los humanos no les funcionaba el árbol de la vida. Así que esta fue una jugada muy, muy importante en el desarrollo de la batalla por parte de los fieles. Y así es como pasaron estos 7 años de lucha espiritual, de estos conflictos interiores de cada una de las personalidades, en las que todos ya pudieron tomar una decisión. Fue un largo tiempo hasta que ya la última personalidad tomó su decisión final y por lo tanto se da por terminada la rebelión en el sistema completo. Como dije anteriormente, la rebelión fue en números grandes, fue un fracaso. Y en nuestro planeta, al momento de decretarse este término, llegó uno de los altísimos de la constelación con un grupo de emergencia de Melquisedec, quienes desautorizaron a Caligastia, le quitaron todo poder y asumieron la autoridad en el planeta, dando por inaugurada una era, un periodo de reestabilización planetaria. Luego ya de terminada la rebelión y ya siendo ya desautorizados y quitados de todo tipo de poder Caligastia y su séquito, de estos 60 rebeldes, por supuesto, se dice que eligieron a Nod como su líder, ya que luego de perder esta batalla, siguieron trabajando para Caligastia, pero recordemos de que ellos habían perdido el suministro del árbol de la vida. Por lo tanto, ya eran propensos a todo tipo de enfermedades y ya iban a perder su inmortalidad. Por lo tanto, iban a ser degradados a seres mortales, ya que seguían siendo superhumanos, pero ya al no tener el suministro del árbol de la vida, también es que seguían siendo materiales y en este momento ya destinados a morir, como pasa por supuesto con todos nosotros. Pero acá es cuando viene lo interesante, ya que para mantener su número, que con el tiempo obviamente iba a disminuir, Caligastia les ordenó reproducirse sexualmente. Y acá es cuando se produce un evento que será recordado en muchas mitologías, ya que estos, digamos, rebeldes, que de ahora en adelante le diremos los noditas, ya que su jefe era Nod, decidieron reproducirse no solamente entre ellos, sino que también con los seres humanos que convivían con ellos, los asociados que decíamos anteriormente, y no solo ellos, sino que también los miembros de las tribus cercanas a la anteriormente conocida ciudad de Dalmatia. Y este es el origen del recordado mito de estos dioses que descienden del cielo para unirse con mortales, tal como lo dice el Génesis. En el libro de Génesis, capítulo 6, se comenta de que
Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Y después se dice que había gigantes en la tierra en aquellos días, y que cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas le dieron hijos, estos son los héroes, valientes de la antigüedad, hombres de renombre. Así que nuevamente aquí es el libro de Urantia el que le da contexto a este versículo de la Biblia. Adicionalmente, en otro libro que también mencionamos en uno de los capítulos anteriores, que es el libro de Enoc, también se habla de los ángeles caídos, en este caso llamados los vigilantes, que también pecaron al descender a la tierra para unirse con mujeres humanas. Esta unión dio origen a los Nefilim, que son los gigantes también conocidos y mencionados en la Biblia. Ciertamente, esto también fue considerado como, digamos, como pecado en el libro de Enoch, ya que no solo se mezclaron con mujeres humanas, sino que también enseñaron conocimientos prohibidos a la humanidad. También acá se puede hacer el cruce con otras culturas, con otras mitologías, como es el caso del héroe Gilgamesh de los sumerios, o el de los griegos, el más conocido, como es Hércules, o como fueron Aquiles y otros más. Así que es este hecho el que dio por origen este mito que es tan importante en, digamos, en la cultura de ese momento y que hasta ahora es, digamos, reconocido en este aporte histórico que tiene. Y también, por supuesto, esta fue una de las primeras formas de idolatría, porque los pueblos primitivos quisieron recordar a estos seres superhumanos justamente en estos mitos y en estas leyendas. Bueno, y también en el libro se menciona que, por supuesto, al perder su inmortalidad por no dejar de consumir este árbol de la vida, estos 60 rebeldes del séquito, con el tiempo, por supuesto, es que murieron. Ahora, ¿cuál es el destino final o cuál fue el destino de estos seres? La verdad es que se desconoce, ya que también, digamos, esta, esta decisión aún está reservada y se piensa que van a ser juzgados junto con Lucifer y todos los principales cabecillas de la rebelión. Hablando también del juicio de los otros seres que cayeron en la rebelión, como fueron los ángeles, seres intermedios o los mismos humanos, se dice acá en el libro de que ellos estarían recibiendo otro tipo de trato, ya que la unión a esta rebelión no necesariamente fue por una maldad premeditada, sino que obedece más a confusión o a ingenuidad. Así que con el tiempo se les reconoce más como víctimas eh, que como, digamos, como rebeldes como tal, víctimas de la locura de sus líderes. Por lo tanto, se espera que en algún momento serán rehabilitados y restituidos cuando los ancianos de días juzguen en definitiva la rebelión. Lo que por supuesto tiene mucho sentido. Acá en el libro se hace mucho hincapié en la misericordia de Cristo Micael para evaluar estos pecados o estos errores que cometen los seres espirituales y los seres mortales, que de hecho acá se dice han pasado 200.000 años y fueron muchas las oportunidades que se le dieron a los rebeldes para arrepentirse. Situación que por supuesto no ocurrió, por lo menos con los líderes y con los cabecillas. Se dice que tras la rebelión, los rebeldes solamente fueron privados de autoridad y de poder administrativo, pero no fueron apresados, sino que de hecho siguieron en sus respectivos planetas o en sus respectivos sistemas libres,
abro comillas, libres. Pero, ¿qué es lo que pasó? Y acá vamos a responder, por fin, ¿qué es lo que pasó con los seres humanos, con los mortales? Quienes siguieron en ese momento bajo este sistema gubernamental, podríamos decir, de Caligastia, se dice que cayeron en una gran confusión. La ciudad como tal cayó en una confusión, ya que se intentó una reorganización radical. Y acá se dice reemplazando la evolución por la revolución, ya que si bien los humanos que estaban más capacitados, ¿cierto? Eh, Estos seres humanos primitivos que eran civilizados, acá se dice de que efectivamente hubo progreso, pero estos métodos, al momento de volver a sus tribus, no funcionaron con los pueblos que eran más primitivos, con sus pares, a quienes ellos debían también civilizar. Recordemos cómo era la misión, que los primitivos, las mentes más brillantes entre los primitivos, eran educados, civilizados, luego ellos volvían a sus tribus e iban transmitiendo digamos, la civilidad entre sus pares. Así que, digamos, entre los primitivos, esta libertad, por supuesto que fue mal entendida y se transformó en libertinaje, lo que por supuesto tuvo unas consecuencias terribles. La rebelión para la humanidad provocó daños que son prácticamente irreversibles, ya que se dice de que se involucionó casi 300.000 años, quedando en un estado espiritual casi igual a lo que era antes de la llegada de Caligastia, ya que si bien se siguió evolucionando biológicamente, en la parte espiritual quedó, digamos, a medio terminar eh, o a medio construir esta espiritualidad humana. Lo que de alguna manera, por supuesto, puede explicar muchas de las tragedias que ocurren hasta el día de hoy en nuestra sociedad. Y aquí es cuando se relata una de las ironías de la vida o una de las ironías de esta historia, ya que justamente este grupo de seres primitivos que no entendieron este concepto radical de libertad y que transformaron la verdad en un libertinaje, terminaron atacando la ciudad de Dalmatia, la ciudad de los noditas, la ciudad de estos rebeldes del séquito, expulsándolos justamente a ellos fuera de la ciudad, ya que, por supuesto, ellos se tomaron la libertad de hacerse con aquello que no les correspondía. Y por supuesto que profanaron la ciudad y profanaron también lugares como el Templo del Padre, que era que funcionaba como sede de donde habitaba el príncipe planetario, Caligastia, antes de revelarse, por supuesto, y en el que se daba culto a Dios Padre, Padre Universal, ya que no lo he mencionado porque no es parte del relato, pero por supuesto de que había una educación espiritual en la ciudad. No era solamente civilización como tal. Y estos primitivos, incivilizados, por supuesto que empezaron a destruir la ciudad y profanaron el templo del Padre, reemplazándolo por un culto al Dios material del fuego y la luz, que también acá podemos hacer un nexo. ¿A quién se le conoce como el proveedor de la luz? Por supuesto que es a Lucifer. También a Prometeo puede ser también una referencia. Así que poco a poco podemos ir viendo el origen de los mitos, que es el libro por lo menos explica que este es el momento en el que ocurren estas situaciones. Y como guinda de la torta, o frutilla del pastel, como se dice, 162 años después de todos estos desastres, en el que esta ciudad, que era la cuna de la civilización, fue atacada por estos grupos de semisalvajes, fueron expulsados los noditas,
Luego de todo esto, la ciudad recibió una serie de marejadas que hundieron a la ciudad para siempre. Y aquí nuevamente el nexo que podemos hacer con la Atlántida, por supuesto, que recordemos que ese mito dice que en una noche fue destruida por las fuerzas de la naturaleza y sumergida para siempre la ciudad de la Atlántida. Si bien este relato no es exacto, también podríamos hacer algún tipo de conexión con ese mito. Así que justamente esta libertad individual sin responsabilidad, esta ideología que intentó implementar Lucifer, fue un fracaso total y absoluto, y sobre todo en mayor medida con los humanos que están en proceso justamente de evolución. Muchos de los problemas que vive la humanidad no vienen solo de errores propios, sino que de una herencia ideológica dañina que quedó instalada desde la rebelión de Lucifer, ya que Lucifer introdujo un estilo de pensamiento que está basado en el egoísmo, la autonomía absoluta y el rechazo a toda autoridad espiritual legítima. Cuando Caligastia adoptó este manifiesto, esta declaración de Lucifer, lo que hizo fue desviar el rumbo del planeta en lo que era un momento clave, ya que se estaba en plena gestación de digamos, del espíritu humano, ya que en vez de promover cooperación y crecimiento, digamos que era parte de la civilidad que tenía que entregar a estos primitivos, solamente sembró ideas que celebraban la ambición, la falsa libertad, esta libertad egoísta, irresponsable, que en definitiva se transformó en negligencia con seres que eran, y aquí abrimos comillas, más ilusos o inocentes, podríamos decir. Abandonando, por supuesto, a aquellos a quienes debía proteger por un idealismo falso, un idealismo sin valor. También promovió ideas nefastas como es la ruptura del orden divino, por supuesto, y la creencia de que el poder es un derecho natural. Y esto es algo que ha sido transmitido a, digamos, a aquellos quienes no se terminaron por civilizar. Con el paso de los milenios, estas ideas, por supuesto, fueron dejando marcas profundas, como es la glorificación de la conquista, reinos y gobiernos autoritarios, totalitarios y opresores, sistemas políticos que premian la dominación e ideologías que confundieron la libertad con el permiso para destruir a mansalva. Cuando miramos la historia, soldados del pasado, del presente y del futuro, vemos que la humanidad adoptó muchas veces la lógica del orgullo, del conflicto, del egoísmo y de la imposición. Y lo más inquietante es que, aunque cambien los nombres de los países, de los imperios, de los reinos y sus banderas, la humanidad aún no se libera de este viejo manifiesto de Lucifer, porque al día de hoy podemos ver en vivo y en directo guerras, invasiones y genocidios justificados en nombre de esta supuesta libertad. Volviendo a Caligastia y a Lucifer, la reflexión que hacen los- las personalidades que están haciendo este relato, que eran unos Melquisedec, dicen que al mirar en perspectiva había un rasgo que ellos podían identificar en estas dos personalidades, rasgos que anticipaban cómo sería su caída, que era el individualismo extremo y el egocentrismo, ya que ambos eran impacientes con la autoridad y rechazaban cualquier tipo de supervisión. Ellos fueron advertidos con amor sobre lo que veían que era un orgullo creciente, pero ellos, en vez de
de tomarlo como una crítica constructiva, ellos lo vieron como una crítica injusta. Y aunque Lucifer y Caligastia y Satanás también perdieron autoridad, ellos no fueron encarcelados en ese momento. Que es algo que hemos repetido ya en hartas oportunidades, sino que siguieron moviéndose libres, ya sea en el sistema planetario, y en el caso de Caligastia el diablo, siguió moviéndose libre por el planeta. Y lamentablemente aún tenía cosas por interferir, aún había daño por hacer. Y, y por supuesto, ahí es cuando llegamos a un próximo evento canónico muy importante, que es la llegada de Adán y Eva, que es una historia ultra conocida, pero que acá en el libro de Urantia se le da otra mirada, otro análisis y mucho contexto. Así que si quieren me escriben ahí en los comentarios que si quieren que revisemos también esta historia. Pero como decía, la rebelión terminó, pero la influencia de estos personajes siguió activa por mucho tiempo. Su orgullo permaneció intacto. Ellos seguían autoconvencidos de que tenían la razón. Pero bueno, este trío tendrá una última oportunidad, una última confrontación, un last dance, un último baile frente al mismísimo Hijo Creador, al mismo al que traicionaron. Y este Hijo Creador los enfrentaría como un simple mortal, como Jesús de Nazaret. Para el mismo Jesús, para Cristo Micael, esta fue una última oportunidad para mostrar misericordia. Pero para este trío, este era solamente el momento para la venganza. Así que nos preguntamos, ¿qué es lo que ocurrió ese día? Esta famosa tentación que se comenta en la Biblia, que es cuando el diablo tienta a Jesús. Bueno, eso lo vamos a revisar en un próximo capítulo, cuando la historia de Jesús se cruce con la historia de Lucifer y veamos lo que realmente ocurrió. Y así llegamos al final del capítulo de este microciclo que hicimos de la rebelión de Lucifer. Salió mucho más largo de lo que yo pensaba, pero por lo menos es algo que me ha dejado conforme. Así que agradezco por supuesto a quienes se han quedado hasta el final de este relato. Espero que les haya gustado. Yo disfruté mucho preparándolo. Así que nos vemos en un próximo capítulo en el que seguiremos eh, revisando la historia de nuestro personaje favorito, nuestro absoluto personaje favorito, que es Jesús de Nazaret. Así que muchas gracias, cuídense, chao.